Gracias por continuar con nosotros. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe entra en una nueva fase. Tras conocerse la condena en su contra, el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde se revisará el fallo emitido en primera instancia. Esto es lo que viene en el caso. Condenar a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal de 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión. Con la lectura de la sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, el caso entró formalmente en su fase de apelación, la cual ya fue interpuesta de manera oral por el exmandatario durante la misma audiencia. Ahora la defensa deberá sustentarla por escrito antes del 13 de agosto, fecha fijada tras una prórroga concedida por la jueza Sandra Heredia. El proceso entra en una fase determinante, la apelación y revisión en segunda instancia en medio de una carrera contrarreloj. Conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio no es definitivo. Con la apelación del expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la responsabilidad de confirmar, revocar o modificar la decisión de la jueza Sandra Heredia. Sin embargo, el tiempo corre. La fecha límite para emitir sentencia en segunda instancia es del 16 de octubre del 2025. De no lograrse antes de ese día, el proceso prescribirá y quedará cerrado. Señora juez, yo me permito interponer el recurso de apelación. Lo ejerceré hoy mismo de manera oral aquí en esta audiencia. La apelación interpuesta por Uribe, quien se defendió personalmente durante casi 3 horas, deberá ser ahora analizada junto al escrito que su equipo entregará dentro del nuevo plazo. Una vez radicado el expediente, pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por 3 magistrados encabezados por Manuel Antonio Merchán, quienes ya han tenido conocimiento de este caso en etapas anteriores. Son los que van a conocer del recurso de apelación. Pueden aparecer pedidos de prueba, que los mismos magistrados consideren necesaria alguna prueba que decreten de oficio. La apelación en esta etapa puede concluir con diferentes escenarios: la confirmación total de la sentencia, una modificación parcial, por ejemplo, en el monto de la pena o la modalidad de cumplimiento, o incluso la absolución del procesado. En uno u otro sentido, hablo de la confirmación total o parcial, muy seguramente se interpondrá recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras se resuelve la apelación, el expresidente Uribe permanece en detención domiciliaria, una medida que para el exfiscal Alfonso Gómez Méndez es exagerada. El hecho de que el procesado haya asumido el proceso en libertad y que no haya, como creo, no hay riesgos ni de fuga, ni de interferencia en la recolección de las pruebas, porque ya se hicieron todas, me parece que tiene pleno sentido que el expresidente pueda seguir en libertad. La decisión de enviar a prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin que se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, es una decisión demasiado desproporcional, toda vez que la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional han establecido que los procesados que hayan sido condenados pueden defenderse en libertad siempre y cuando la sentencia condenatoria no haya cobrado firmeza. Un punto que ha generado controversia es si los magistrados que conocerán el caso deben apartarse por haber revisado anteriormente temas como la legalidad de las interceptaciones telefónicas, pero expertos aseguran que no hay inhabilidad alguna. Esa sala no está impedida para conocer del recurso de apelación contra la sentencia, y no lo está impedida porque no es que haya ya dado su opinión ni ha dado un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que implique una valoración probatoria. En caso de que el Tribunal Superior confirme la condena, la defensa de Uribe podrá acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya revisión puede tardar varios años. Si por el contrario la segunda instancia revoca una condena y lo absuelve, también la Fiscalía o las víctimas podrían buscar esa misma vía, alargando así la batalla jurídica. Si se llega a esta última instancia, la Corte Suprema de Justicia no evaluará nuevamente las pruebas, sino que se limitará a determinar si la sentencia de segunda instancia cumplió con la ley, la Constitución y el procedimiento. Ese largo proceso iniciado hace más de 13 años a raíz de una denuncia del entonces senador Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda se convirtió en un boomerang judicial cuando la Corte Suprema archivó la denuncia inicial y decidió investigar al propio expresidente. Desde entonces la justicia ha recorrido un camino complejo con múltiples recusaciones. A pesar de los tiempos estrechos, expertos afirman que existe margen razonable para que el tribunal se pronuncie. A propósito de esto, la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá efectos políticos en un año preelectoral con un país dividido y marcado por una ascendente polarización.
Con un llamado al respeto por las decisiones judiciales y con anuncios de movilizaciones para este 7 de agosto en rechazo a este fallo de primera instancia, expertos analizan el panorama político actual. Condena histórica a país polarizado. Es el titular de este domingo del periódico El Espectador, que resume las claves del proceso en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Una decisión de primera instancia que sin duda genera efectos políticos y que ha sido fuente para el análisis de muchos de los editoriales publicados recientemente por los principales periódicos del país. La justicia ha condenado al que para expertos es el exmandatario más influyente de los primeros 25 años de este siglo. Los índices del primer gobierno le dio para cambiar la Constitución y quedarse en el poder 4 años más. Entonces esa figura pues hace que los impactos políticos de un juicio que es eminentemente jurídico pues tenga unas réplicas que hasta ahora las comenzamos a ver. Un fallo que aceleró la ya marcada polarización en el país, justo cuando Colombia se encuentra en época preelectoral. La polarización per se no es mala, pero en un contexto como el colombiano, yo creo que hay que llamar a la calma a todos los partidos políticos y líderes políticos para que esto no se nos salga de las manos. Pero la primera reacción es que obviamente esto va a tender a incrementar la polarización y no a disminuir. El viernes pasado, en medio de la lectura de la sentencia, opositores y simpatizantes del expresidente Uribe se encontraron a las afueras de los juzgados de Palo Quemado, una muestra para analistas de la división política en el país. Nos vamos a tener que acostumbrar y nos vamos a tener que enseñar a hablar, y no a los golpes, sino con los argumentos. Venimos de una sociedad tremendamente atravesada por la violencia, pero también estamos aprendiendo que tenemos que racionalizar, tenemos que aceptar las decisiones de los jueces primero. Y aceptar las decisiones de los jueces, gústenos o no, ya nos da una razón y un argumento. La decisión en la que fue hallado culpable el expresidente Uribe marca un derrotero político para la campaña presidencial de 2026. En sala de prensa Blue de Noticias Caracol en Vivo, el director de la Fundación Estado de Derecho, Andrés Caro, planteó el escenario que considera no sería favorable para el país. Lo peor que nos podría pasar, creo yo, es que esto sea un debate político en el que la segunda vuelta, por ejemplo, sea entre una persona cuya trayectoria ha sido basada en criticar a Uribe y una persona que esté ahí por defender a Uribe. Yo creo que esto no puede volverse sobre el pasado, que es lo que es la justicia penal, que siempre es retrospectiva, nunca prospectiva. Todos los analistas coinciden en la necesidad del respeto por las decisiones judiciales, pero también en la clave de discutir con argumentos y desescalar los mensajes de odio que nos suman en medio de un país ya dividido.